Bien, continuando con el estudio de la institución que no se consolidó, sexta parte, y después de haber hecho un análisis, un primer análisis, ahora nos corresponde continuar con el estudio. Pero primero hagamos una vista panorámica de uno de los grandes y graves problemas que aquejan a los creyentes hoy en día. Es importantísimo establecer un punto de anclaje. Esto es fundamental porque si no nos extraviamos, si no perdemos el rumbo o si no nos desubicamos, para poder apreciar con lujo de detalle uno de los engaños que nos han tenido por mucho tiempo. Engaño este que debe terminar, debe llegar a su fin para que podamos hacer las cosas en su orden, de acuerdo a la voluntad del Dios verdadero. Leamos en el siguiente pasaje de las Sagradas Escrituras y aprendamos de las instrucciones que ahí se nos dan y no dejemos que nadie nos engañe. Está escrito en Juan capítulo 4 versículos del 23 a 24 lo siguiente: mas la hora viene, y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué pasaje tan más extraordinario? Revelador, único, extraordinario. Cada vez que el Mesías Jesús hablaba del Padre, nos daba una nueva revelación, una nueva faceta de Dios, como nadie lo había hecho. Usted puede leer el Antiguo Pacto y tendrá muchos problemas primero para identificar al Padre, porque el Antiguo Pacto está hecho para una determinada relación que termina y desaparece con la llegada del Mesías Jesús. Esa relación entre el antiguo y el nuevo es una cosa extraordinaria que pocos han podido entender. Hemos llegado a los extremos terribles de que terminamos queriendo hacer una mezcolanza entre el antiguo y el nuevo. Por eso han habido grandes disputas, porque el problema es no entender el concepto, el contexto de las cosas. Y vaya usted pues a ver que muchas personas critican, por ejemplo, el antiguo pacto y vaya a ver los grupos religiosos que es de lo que más usan. Hoy en día hasta bailarinas, danzarinas, usa el término que quiera. Vaya a ver los nombres que tienen. Pero critican el antiguo pacto. Eh, y eso es porque tenemos un problema serio. La mayoría de las personas nunca pudieron entender la relación entre un pacto y el otro pacto. Y cuando usted no logra entender eso, hay un problema serio. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos este problema hoy en día? Bueno, hay muchas razones. Dentro de esas razones, una de ellas es la ignorancia de las escrituras. Miren, este asunto del conocimiento de la palabra es un asunto bien complicado. Tan complicado que recuerdo yo, hace ya muchos años, viví una experiencia bien interesante. Ya hace muchos años. Cierta ocasión yo tuve una discusión con un discípulo que tuve que siempre andaba en desorden, ¿va? Siempre andaba desordenado él. Entonces en una ocasión él se fue a meter a un seminario
Y decidí yo demostrarle a él cuán equivocado estaba en la vida. Entonces lo primero que hice fue, lo primerito que hice fue matricularme en ese mismo seminario y llevar esas mismas clases. Eh, para no hacerles larga la historia, llegamos a la clase, a una clase creo, si no estaba equivocado, eran los profetas menores. Esa era la clase que creo yo que estaban impartiendo. Entonces dije yo, bueno, me voy a sentar y voy a apuntar y como todo estudiante obediente, pues voy a esperar que me enseñen sobre los profetas menores. Lo interesante del asunto es que llega una persona, llega una persona a dar clase y lo primero que hace es que abre un libro, un texto, y empieza a leer lo que dice el texto. Eso me sorprende a mí porque se supone que la persona que va a hablar no va a leer libros, sino que posiblemente del libro pues pueda orientarse o pueda sacar algunas cosas que uno no las va a saber, ¿verdad? O las va a mencionar de manera literal. Pero no, la clase era que había que leer el libro. Y entonces le digo yo a él, esto es lo que venís a aprender, le digo yo, que te venga a leer alguien un libro, pero no sabes leer, ¿será? ¿O cuál es el problema que tenés? Entonces empiezo yo a hacerle algunas preguntas de los profetas menores a la persona que estaba enseñando y no me podía responder. Le digo, pero yo aquí, este es un seminario, es para que alguien salga de pastor, supongo, o de maestro, y su deber es saber, por lo menos darme una explicación. No, me dices que yo solo, el libro, me decía, y solo el libro. Entonces, ¿a qué llegamos nosotros? A que tenemos un problema serio, porque la mayoría de personas están hechas para repetir lo que dicen libros, demostrando que no estudian la palabra de Dios, que no investigan por sí solos. O como decía el Mesías Jesús, nosotros hablamos de lo que vemos y de lo que hemos oído. Pero aquí no hablan ni de lo que ven ni de lo que han visto, sino que solo repiten lo que dice un libro. Entonces imagínense ustedes que estamos frente a personas que se supone deben de conocer la palabra de Dios y es lo que menos conocen. Y están hechas para estar repitiendo como loras lo que dice un determinado libro, pero no investigan, no cuestionan, no analizan, no hacen nada, sino que simple y sencillamente repiten lo que dice un libro. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿cómo puede una persona aprender revelación? ¿Cómo puede haber, perdón, revelación y aprender de esa revelación a través de la interpretación si lo que está leyendo es un libro? Y este problema de los libros es que se van desactualizando, porque de repente, como la historia, van acaeciendo nuevos descubrimientos arqueológicos, se va ajustando nuevamente la historia del mundo y de repente lo que se decía antes que era de una manera ahora es de otra. La arqueología ha hecho grandes avances y ha demostrado que muchas cosas eran de una manera o no eran de otra manera. Entonces miren el predicado en el que nos encontramos. Este pasaje que hemos leído nos va a revelar algo extraordinario, pero no puede revelar eso si nosotros no entendemos la escritura. Y ojo, no hay que entenderla desde el punto de vista paulino, porque entonces vamos a tener los campeones, entre comillas, de la fe,
como uno que hace algún tiempo existió en la tierra que se decía que era Jesucristo hombre. Y bueno, medio mundo sabe cuál fue el destino final de él. Y era Paulino de Acérrimo. Usted le leía, él le recitaba todas las cartas de Pablo. Y se sabía la doctrina de Pablo, que no contrastaba para nada con las enseñanzas del Mesías Jesús. Este es un problema serio el que está enfrentando la iglesia hoy en día con relación a estas doctrinas paulines, pedristas y juancistas. Ha llegado el momento de condenar estas doctrinas, como fueron condenadas en Revelaciones, y encontrar la verdad de cada una de las cosas. Y para eso hay que estudiar, hay que invertir tiempo, hay que agachar la cabeza y hay que orar para pedir revelación, para pedir sabiduría. Entonces, para la iglesia de Dios es fundamental que se predique la buena nueva del reino. Es fundamental compartir, denunciar y advertir los errores y los engaños de la religiosidad actual. Es fundamental y necesario contrastar las cosas y encontrar qué es cierto y qué dejó de ser cierto porque siempre fue falso. Y cambiar de rumbo y buscar el camino y la senda del Mesías Jesús. Así que nosotros esperamos que ustedes puedan hacer un esfuerzo para que juntos podamos encontrar la buena noticia del reino de Dios y conocer la doctrina del Mesías Jesús, para observarla, para cumplirla y para guardarla. Para la iglesia es importante que usted reflexione y cambie, y que oiga y no sea oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Y eso solo lo va a poder lograr usted en la medida que usted conozca de la verdad, en la medida que usted sepa y entienda cada una de las doctrinas del Mesías Jesús, no las paulinas, no las pedristas, no las juancistas, y ni las de ninguna otra persona más. Por eso la Iglesia de Dios le invita a visitar su página web y la dirección electrónica es iglesia-de-dios.tk para que usted, pueda ver algunos recursos disponibles para estudio, para enseñanza. Puede solicitar cursos por correspondencia y también las páginas de Facebook. Asimismo, la iglesia pone a su disposición un correo electrónico y la dirección es laultimaiglesia@gmail.com. Ahí usted nos puede enviar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, sus interrogantes y puede también plantearnos algún tema en particular que quiera que también la iglesia aborde de una determinada manera. De antemano siempre agradecemos la sintonía a esta radio y esperamos que usted esté formándose en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Muchas gracias.